Durante la semana pasada, los índices accionarios a nivel internacional reportaron un comportamiento mixto. En el caso de Norteamérica y puntualmente de Estados Unidos, la renta variable sufrió desvalorizaciones considerables por dos factores principales. Por un lado, malas cifras de los principales fundamentales económicos y de otro, la continuidad de la incertidumbre de qué pasará con el sector financiero durante este año. En cuanto a las cifras, recibimos el dato de ventas de vivienda que continuó mostrando un deterioro continuo que parece pues no tener fin, al menos para el primer semestre de este año. Y tuvimos el dato revisado de crecimiento económico para el cuarto trimestre del 2008 correspondiente a Estados Unidos, el cual había reportado ser alrededor de menos 3.8 y que el dato revisado registró ser menos 6.2. Entonces digamos que es un cambio considerable en lo que se tenía de este dato y pues da una señal muy negativa de lo que pueden ser los próximos meses para el crecimiento económico de Estados Unidos. Con esta sensación, pues digamos que tuvimos desvalorizaciones generalizadas en todos los sectores de acciones, tanto en aquellas correspondientes al sector real como en aquellas acciones financieras que también tuvieron un comportamiento bastante malo ante la incertidumbre de qué pasará con los planes de rescate que se están implementando. Particularmente al final de la semana tuvimos noticias de un acuerdo realizado entre el gobierno de Estados Unidos y el Citigroup, según el cual pues el gobierno va a cambiar algunas de sus acciones preferenciales por acciones ordinarias y en este proceso, digamos, al finalizarse el gobierno tendrá el 36% del Citigroup. Entonces, si bien no se trata de una nacionalización total, pues sí vemos, digamos, ya este tercer intento de rescate que deja en veremos la situación de muchos otros bancos que probablemente también necesiten ayudas adicionales. Con esta sensación, pues para Europa también el escenario se dificulta, especialmente para los bancos de allá que también están en una muy mala situación y que se espera que también los gobiernos tengan que acudir a nacionalizaciones o a procesos de ayudas de terceros y cuartos rescates que pues ya se han venido dando durante estos meses. Con esto, pues entonces la renta variable en Europa también sufrió desvalorizaciones, los índices retrocediendo y de pronto un poco la excepción a este comportamiento se dio en Asia y un poco en Latinoamérica, donde los índices cerraron la semana positivamente con algunos avances moderados, principalmente porque las materias primas subieron sus precios durante la semana, lo que le dio algo de impulso a las acciones petroleras y las acciones del sector de aluminios, cobre y algunas otras empresas pues de este sector relacionados con los bienes básicos. Entonces con esto pues en Colombia cerramos con avances moderados en la renta variable, la acción de Ecopetrol subiendo a la espera de la asamblea y de la aprobación del dividendo, que finalmente el viernes se propuso que se llevara a asamblea un dividendo de 220 pesos por acción, lo cual está un poquito por debajo de los pronósticos del mercado, que se encontraban alrededor de los 230 pesos. De hecho, el gobierno esperaba que este dividendo fuera así para poder recaudar con esto 8.4 billones y pues finalmente, si se diera el dividendo de 220 que se propuso, pues el gobierno solo podría recaudar por este lado 8 billones, lo que habría una diferencia de 400.000 millones por este rubro. Pero pues bueno, la asamblea extraordinaria que se realizó el día viernes dio como resultado esto y ahorita estamos a la espera de la asamblea final donde los accionistas decidirán si finalmente pues esto se dará de esta forma o si de pronto podrán negociarse un dividendo mayor. En el caso de la renta fija vimos un proceso de consolidación de niveles de las tasas de negociación de los títulos de renta fija en Estados Unidos, los tesoros. Vimos que el comportamiento de los principales títulos fue a la desvalorización. De todas maneras fue un proceso moderado. Por ejemplo, los títulos de 5 años acudieron a tasas más o menos del 2% frente a tasas de 1.75, 1.8% de la semana anterior. En general se dio un proceso, digamos, de indecisión, si bien todavía los agentes recurren a estos activos como refugio, de todas maneras con algunas noticias de pues malas del sector vivienda y de crecimiento. También vimos algo de fuga hacia otros mercados, hacia de pronto el oro, que también continuó con algunas valorizaciones. En el caso de la renta fija local, sí vimos un proceso y una continuidad de ese rally tan marcado que hemos venido teniendo desde noviembre, en la que todos los títulos de la curva de manera generalizada continúan con bastantes compras. En particular se vieron las mayores valorizaciones en la parte corta de la curva, referencias del 2010, 2012, 2014, que tuvieron movimientos bastante fuertes a la espera de la decisión de recorte de tasas
en la reunión del día viernes, el consenso del mercado estaba en 50 puntos básicos, el grupo de economía de Scandia esperábamos un recorte de 75 puntos básicos y el banco, digamos, nos vino con una sorpresa bastante buena de un recorte de 100 puntos básicos que seguramente dará lugar a que este rally en los test continúe durante la presente semana. Entonces, pues con esto la semana cerró positiva para la mayoría de las referencias de los test en Colombia. En cuanto a los bienes básicos, pues estos cierran la semana en terreno positivo. El índice que los caracteriza, el CRY, subió durante la semana alrededor del 3%, un poquito más, encabezando pues las ganancias del sector energético, luego de que el día miércoles salieran los resultados de inventarios de petróleo y sus derivados, los cuales crecieron a un ritmo menor al esperado por el mercado. Con estos menores inventarios pues se presionaron los precios al alza, lo que puede estar explicando pues las valorizaciones del crudo, la gasolina durante la semana y algunos también commodities del sector industrial que también ganaron algo de terreno. Sin embargo, para el día viernes ya vemos algo de depresiones en esta tendencia positiva. Si bien cerramos la semana, como digo, con avances, pues ya para el día viernes tuvimos algunos retrocesos explicados más que todo por la publicación del dato revisado de PIB, que como digo pues fue muy negativo y por ende se especula que pues la demanda de petróleo todavía continúe bastante deprimida durante el 2009. Finalmente, en el caso pues de las monedas, lo que vimos fue una apreciación del dólar frente a las principales monedas de Europa. Con esto pues lo que se está dando más que todo es un proceso en el que los inversionistas no saben muy bien si deben acudir como refugio a Estados Unidos o no, y por ende pues digamos estos cambios, aunque sí favorecieron el dólar, pues de todas maneras no se trata de una tendencia que pueda continuar fuertemente durante los próximos días, sino más como una indecisión que se encuentra presente en el mercado. Y en el caso del mercado, digamos, pues de la moneda local, lo que vimos es que luego de varias semanas de devaluaciones, finalmente el precio se apreció de una forma moderada, lo cual pudo estar explicado por menores compras de agentes tanto internacionales como locales, los cuales esperaban que en la reunión del viernes el Banrep acudiera a medidas de intervención cambiaria. Entonces pues digamos que los incentivos para realizar compras fueron pocos durante la semana. De todas maneras, lo que se dio es que el Banrep finalmente no realizó ninguna intervención cambiaria, con lo que podríamos dar lugar a una continuidad en ese proceso de evaluación que veníamos mirando, y de hecho para la sesión de hoy lunes ya vemos algunos repuntes de nuevo en el dólar. Entonces, si bien se trató de una corrección, fue una corrección moderada y no indica un cambio de tendencia a la devaluación del peso colombiano.